María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 15 de octubre, Santa Teresa de Ávila. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. La santa hablaba de ellos con gran cariño. Alonso Sánchez tuvo 3 hijos de su primer matrimonio y Beatriz de Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribe: por la gracia de Dios, todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 7 años, tenía ya predilección por la lectura de las vidas de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad, de suerte que acostumbraban a jugar juntos. Los 2 niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad, admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo, y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Adaja se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió a los brazos de su afligida madre. Cuando ésta los reprendió, Rodrigo echó la culpa a su hermana. En vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín, aunque nunca llegaron a terminarla. Teresa amaba desde entonces la soledad. En su habitación tenía un cuadro que representaba al Salvador que hablaba con la samaritana y solía repetir frente a esa imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase como hija suya. Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confiesa en su autobiografía: esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Las novelas de caballerías me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre las manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, a usar perfume y a emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición. En cambio que, paulatinamente, se operaba en Teresa, no dejó de preocuparse a su padre, quien la llevó a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solía estudiar las jóvenes de su clase. Un año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, fue a ocultas a visitar a su amiga íntima Juana Suárez, que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación en Ávila, con la intención de no volver, si Juana le dejaba quedarse, a pesar de la pena que le causaba contrariar la voluntad de su padre. Recuerdo
que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar, y su padre la sacó del convento. La hermana Juana Juárez fue a hacerle compañía a Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Desgraciadamente, el tratamiento no hizo sino empeorar la enfermedad, probablemente una fiebre palúdica. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó. Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un librito del padre Francisco Osuna, titulado El tercer alfabeto espiritual. Teresa siguió las instrucciones de la óbrita y empezó a practicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir cuantas visitas querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Eso la llevó a descuidar la oración mental, y el demonio contribuyó al inculcarle la íntima convicción, bajo capa de humildad, de que su vida disipada la hacía indigna de conversar familiarmente con Dios. Además, la santa se decía para tranquilizarse que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que tantas otras religiosas mejores que ella, y justificaba su descuido de la oración mental, diciéndose que sus enfermedades le impidían meditar. Sin embargo, añade la santa, el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente para justificar el abandono de un bien tan grande, en el que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas. En medio de las peores enfermedades puede hacerse la mejor oración, y es un error pensar que solo se puede orar en la soledad. Poco después de la muerte de su padre, el confesor de Teresa le hizo ver el peligro en el que se hallaba su alma, y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración. La santa no la abandonó jamás desde entonces. Sin embargo, no se decidía aún a entregarse totalmente a Dios, ni a renunciar del todo a las horas que pasaba en el recibidor y al intercambio de los regalillos. Es curioso notar que, en todos esos años de indecisión en el servicio de Dios, Santa Teresa no se cansaba jamás de oír sermones, por malos que fuesen, pero el tiempo que empleaba en la oración se le iba en desear que los minutos pasen pronto y que la campana anuncie el fin de la meditación, en vez de reflexionar en las cosas santas. Convencida cada vez más de su indignidad, Teresa invocaba con frecuencia a los grandes santos penitentes, San Agustín y Santa María Magdalena, con quienes están asociados 2 hechos que fueron decisivos en la vida de la santa. El primero fue la lectura de las confesiones de San Agustín. El segundo fue un llamamiento a la penitencia que la santa experimentó ante una imagen de la pasión del Señor. Sentí que la Santa María Magdalena acudía a mi ayuda.
y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual. A la santa le atraían más los Cristos ensangrentados y manifestando profunda agonía. En una ocasión, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le pareció que una voz le decía: «Tus charlas en la sala de visitas». «Esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y amistades que no llevan a la santidad. Una vez que Teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas, Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de unión. La oración de unión ocupó un largo periodo de su vida con el gozo y el amor que le son característicos, y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Ella la inquietó porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres a las que el demonio había engañado miserablemente con visiones imaginarias. Aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas. Desgraciadamente, no todas esas personas guardaron el secreto al que estaban obligadas, y la noticia de las visiones de Teresa empezó a divulgarse para gran confusión suya. Una de las personas a las que consultó Teresa fue a Francisco de Salcedo, un hombre casado que era un hombre de virtud. Este la presentó al padre Daza, doctor tenido por muy virtuoso, quien dictaminó que Teresa era víctima de los engaños del demonio, ya que era imposible que Dios concediese favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta como ella pretendía ser. Teresa quedó alarmada e insatisfecha. Francisco de Salcedo, a quien la propia santa afirma que debía su salvación, le animó en sus momentos de desaliento y le aconsejó que acudiese a uno de los padres de la recién fundada Compañía de Jesús. La santa hizo una confesión general con un jesuita, a quien expuso su manera de orar y los favores que había recibido. El jesuita le aseguró que se trataba de gracia de Dios, pero le exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior. Aunque el confesor de Teresa estaba convencido de que sus visiones procedían de Dios, le ordenó que tratase de resistir durante 2 meses a esas gracias. La resistencia de la santa fue en vano. Otro jesuita, el padre Baltasar Álvarez, le aconsejó que pidiese a Dios ayuda para hacer siempre lo que fuese más agradable a sus ojos y que, con ese fin, recitase diariamente el Venid Creator Spiritus. Así lo hizo Teresa. Un día, precisamente cuando repetía el himno, fue arrebatada en éxtasis y oyó en el interior de su alma estas palabras: «No quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles». Ella diría después: «El Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas». La santa, que tuvo en su vida posterior repetidas experiencias de palabras divinas, afirma que son más claras y distintas que las humanas. Dice también que las primeras son operativas, ya que producen en el alma una tendencia a la virtud y la dejan llena de gozo y de paz, convencida de la verdad de lo que ha escuchado. En la época en la que el padre Álvarez fue su director, Teresa sufrió graves persecuciones que duraron 3 años. Además, durante 2 años atravesó por un periodo de intensa desolación espiritual, aliviando por momentos de luz y consuelo extraordinarios. La santa quería que los favores que Dios le concedía permaneciesen secretos,
pero las personas que la rodeaban estaban perfectamente al tanto y en más de una ocasión la acusaron de hipocresía y presunción. El padre Álvarez era un hombre bueno y timorato que no tuvo el valor suficiente para salir en defensa de su dirigida, aunque siguió confesándola. Lamentablemente los mediocres siempre son la mayoría. Estos se molestan ante la auténtica santidad porque no saben cómo lidiar con las intervenciones sobrenaturales, por tan claras que sean. Prefieren destacarlas o ignorarlas, asumiendo que son producto de la exageración o el desequilibrio. Para justificar su posición, apelan a las verdaderas exageraciones y desequilibrios y agrupan lo auténtico con lo falso. En otras palabras, carecen de discernimiento espiritual. En 1557, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila y naturalmente fue a visitar a la famosa Carmelita. El santo declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa, pero predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Las pruebas que Dios le enviaba purificando el alma de la santa y los favores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte, la despegaron de las cosas del mundo y la encendieron en el deseo de poseer a Dios. En alguno de sus éxtasis, de los que nos dejó la santa una descripción detallada, se elevaba hasta 1 metro. Después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice: «Tan alta vida, espero que muero porque no muero». A este propósito comenta Teresa: Dios no parece contestarse con arrebatar el alma así, sino que levanta también este cuerpo mortal manchado con el barro asqueroso de nuestros pecados. En esos éxtasis se manifestaban la grandeza y la bondad de Dios, el exceso de su amor y la dulzura de su servicio en forma sensible, y el alma de Teresa lo comprendía con claridad, aunque era incapaz de expresarlo. El deseo del cielo que dejaban las visiones en su alma eran inefable. Desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Las experiencias místicas de la santa llegaron a las alturas de los esponsales espirituales, el matrimonio místico y la transverberación. Santa Teresa nos dejó el siguiente relato sobre el fenómeno de la transverberación. Vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales como las que he referido más arriba. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos, que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines. Llevaba en la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía un ascua encendida. Me parece que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas, y cuando sacaba la espada me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre que aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. El anhelo de Teresa de morir pronto para unirse con Dios estaba temblando por el deseo que la inflamaba de sufrir por su amor. En este propósito escribió:
La única razón que encuentro para vivir es sufrir, y eso es lo único que pido para mí. Según reveló la autopsia, en el cadáver de la santa había en su corazón la cicatriz de una herida larga y profunda. En el año siguiente, 1560, para corresponder a esa gracia, la santa hizo el voto de hacer siempre lo que le pareciese más perfecto y agradable a Dios. Un voto de esa naturaleza está tan por encima de las fuerzas naturales que sólo el esforzarse por cumplirlo puede santificarlo. Santa Teresa cumplió perfectamente ese voto. El relato de la santa nos dejó en su autobiografía sobre sus visiones y experiencias espirituales de maestra de una extraordinaria sencillez de estilo y de una preocupación constante por no exagerar los hechos. La Iglesia califica de celestial la doctrina de Santa Teresa. En la oración del día de su fiesta, las obras de la mística doctora ponen al descubrimiento los rincones más recónditos del alma humana. La santa explica con una claridad casi increíble las experiencias más inefables, y debe hacerse notar que Teresa era una mujer relativamente inculta, que escribió sus experiencias en la común lengua castellana de los habitantes de Ávila, que ella había aprendido en el regazo de su madre, una mujer que escribió sin valerse de otros libros, sin haber estudiado previamente las obras místicas y sin tener ganas de escribir, porque ello le impedía dedicarse a hilar. Una mujer, en fin, que sometió sin reserva sus escritos al juicio de su confesor y sobre todo al juicio de la Iglesia. La santa empezó a escribir su autobiografía por mandato de su confesor. La obediencia se prueba de diferentes maneras. Por otra parte, el mejor comentario de las obras de la santa es la paciencia con que sobrellevó las enfermedades, las acusaciones y los desengaños. La confianza absoluta con que acudía en todas las tormentas y dificultades al Redentor crucificado y el invencible valor que demostró en todas las penas y persecuciones. Los escritos de Santa Teresa subrayan sobre todo el espíritu de oración, la manera de practicarlo y los frutos que produce. Como la santa escribió precisamente en la época en que se estaba consagrada a la difícil tarea de fundar conventos de carmelitas reformadas, sus obras, prescindiendo de su naturaleza y contenido, dan testimonio de su vigor, industriosidad y capacidad de recogimiento. Santa Teresa escribió El camino de la perfección para dirigir a sus religiosas y el libro de las fundaciones para edificarlas y alentarlas. En cuanto al castillo interior, puede considerarse que lo escribió para introducción de todos los cristianos, y en esa obra se muestra la santa como verdadera doctora de la vida espiritual. Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor a principios del siglo XVI. Ya hemos visto que los recibidores de los conventos de Ávila eran una especie de centro de reunión de las damas y caballeros de la ciudad. Por otra parte, las religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto, de suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil y sin problemas. Las comunidades eran sumamente numerosas, lo cual era a la vez causa y efecto de la relajación. Por ejemplo, en el convento de Ávila habían 140 religiosas. Santa Teresa comenta más tarde
la experiencia que me ha enseñado lo que es una casa llena de mujeres. Dios nos guarde de ese mal, ya que tal estado de cosas se aceptaban como normal. Las religiosas no caían generalmente en la cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores. Así, cuando una sobrina de Santa Teresa, que era también religiosa en el convento de la Encarnación de Ávila, le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida, la santa la consideró como una especie de revelación del cielo, no como una idea ordinaria. Teresa, que llevaba ya 25 años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado. Doña Guiomar de Ulloa, que era una viuda muy rica, le ofreció ayuda generosa para la empresa. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo Ávila aprobó el proyecto, y el padre Gregorio Fernández, provincial de las Carmelitas, autorizó a Teresa a ponerlo en práctica. Sin embargo, el revuelo que provocó la ejecución del proyecto hizo que el provincial retirase el permiso y Santa Teresa fue objeto de críticas de sus propias hermanas, de los nobles, de los magistrados y de todo el pueblo. A pesar de eso, el padre Ibáñez, dominico, alentó a la santa a proseguir la empresa con la ayuda de doña Guiomar. Doña Juana de Ahumada, hermana de la Santa Teresa, emprendió con su esposo la construcción de un convento en Ávila en 1561, pero haciendo creer a todos que se trataba de una casa en la que pensaban habitar. En el curso de la construcción, una pared del futuro convento se derrumbó y cubrió bajo los escombros al pequeño Gonzalo, hijo de doña Juana, que se hallaba ahí jugando. Santa Teresa tomó en brazos al niño, que no daba ya señales de vida, y se puso en oración. Algunos minutos más tarde, el niño estaba perfectamente sano, según consta en el proceso de canonización. En lo sucesivo, Gonzalo solía repetir a su tía que estaba obligado a pedir por su salvación, puesto que a sus oraciones debía el verse privado del cielo. Por entonces, llegó de Roma un breve que autorizaba la fundación del nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo a la causa, y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios el día de San Bartolomé en el año 1562. Durante la misa que se celebró en la capilla con tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras 3 novicias. La inauguración causó gran revuelo en Ávila. Esa misma tarde la superiora del convento de la Encarnación mandó llamar a Teresa y la santa acudió con cierto temor, pensando que iban a encarcelarme. Naturalmente tuvo que explicar su conducta a su superiora y al padre Ángel de Salazar, provincial de la orden. Aunque la santa reconoce que no faltaba razón a sus superiores para estar disgustados, el padre Salazar le prometió que podría retornar al convento de San José en cuanto se calmase la excitación del pueblo. La fundación no era bien vista en Ávila, porque las gentes desconfiaban de las novedades y temían que un convento sin fondos suficientes se convirtiesen en una carga demasiado pesada para la ciudad. El alcalde y los magistrados hubiesen acabado por mandar demoler el convento, si no los hubiese disuadido de ello el dominico Báñez. Por su parte, Santa Teresa no perdió la paz en medio de las persecuciones y siguió encomendando a Dios el asunto. El Señor se le apareció y la reconfortó. Entretanto, Francisco de Salcedo y otros partidarios de la fundación enviaron a la corte a un sacerdote para que defendiese la causa ante el rey, y los 2 dominicos Báñez e Ibáñez calmaron al obispo
y al provincial. Poco a poco fue desvaneciéndose la tempestad, y 4 meses más tarde el padre Salazar dio permiso a Santa Teresa de volver al convento de San José con otras 4 religiosas de la Encarnación. La santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo. El convento carecía de rentas y reinaba en él la mayor pobreza. Las religiosas vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos, por eso se les llamó descalzas, y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de carne. Santa Teresa no admitió al principio más de 13 religiosas, pero más tarde, en los conventos, que no vivían solo de limosnas, sino que poseían rentas, aceptó que hubiesen 21. Teresa, la gran mística, no descuidaba las cosas prácticas, sino que las atendía según era necesario. Sabía utilizar las cosas materiales para el servicio de Dios. En una ocasión dijo: Teresa, sin la gracia de Dios, es una pobre mujer. Con la gracia de Dios, una fuerza. Con la gracia de Dios y mucho dinero, una potencia. En 1567, el superior general de las Carmelitas, Juan Bautista Rubio, visitó el convento de la Ávila y quedó encantado de la superiora y de su sabio gobierno. Concedió a la Santa Teresa plenos poderes para fundar otros conventos del mismo tipo, a pesar de que el de San José había sido fundado sin que él lo supiese, y aún la autorizó a fundar 2 conventos de frailes reformados, carmelitas contemplativos, en Castilla. Santa Teresa pasó 5 años con sus 13 religiosas en el convento de San José, procediendo a sus hijas no solo en la oración, sino también en los trabajos humildes, como la limpieza de la casa y el hilado. Acerca de esa época escribió: creo que fueron los años más tranquilos y apacibles de mi vida, pues disfruté entonces de la paz que tanto había deseado mi alma. Su divina majestad nos enviaba lo necesario para vivir sin que tuviésemos necesidad de pedirlo, y en raras ocasiones en que nos veíamos en necesidad, el gozo de nuestras almas era todavía mayor. La santa no se contenta con generosidades, sino que desciende a ejemplos menudos, como el de la religiosa que plantó horizontalmente un pepino por obediencia, y la cañería que llevó al convento el agua de un pozo que, según los plomeros, era demasiado bajo. En agosto de 1567, Santa Teresa se trasladó a Medina del Campo, donde fundó el segundo convento, a pesar de las múltiples dificultades que surgieron a petición de la condesa de la Cerda. Se fundó un convento de Malagón. Después siguieron los de Valladolid y Toledo. Esta última fue una empresa especialmente difícil, porque la santa solo tenía 5 ducados al comenzar. Pero, según escribía, Teresa y 5 ducados no son nada, pero Dios, Teresa y 5 ducados bastan y sobran. Una joven de Toledo, que gozaba de gran fama de virtud, pidió ser admitida en el convento y dijo a la fundadora que traería consigo su Biblia. Teresa exclamó: ¿Vuestra Biblia? Dios nos guarde, no entraréis en el convento, porque nosotras somos unas pobres mujeres que solo sabemos hilar y hacer lo que se nos dice. No es que la santa rechace la Biblia, sino que supo descubrir que ésta se habría convertido en un pretexto para faltar en humildad. La santa había encontrado en Medina del Campo
a 2 frailes carmelitas que estaban dispuestos a abrazar la reforma. Uno era Antonio de Jesús de Heredia, superior del convento de dicha ciudad, y el otro Juan de Yepes, más conocido con el nombre de San Juan de la Cruz. Aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció, Santa Teresa fundó un convento de frailes en el pueblecillo de Turuelo en 1568. A este siguió en 1569 el convento de Pastrana. En ambos reinaba la mayor pobreza y austeridad. Santa Teresa dejó el resto de las fundaciones de conventos de frailes a cargo de San Juan de la Cruz. La santa fundó también en Pastrana un convento de carmelitas descalzas. Cuando murió don Ruy Gómez de Silva, quien había ayudado a Teresa en la fundación de los conventos de Pastrana, su mujer quiso hacerse carmelita, pero exigiendo numerosas dispensas de la regla y conservando el tren de vida de una princesa. Teresa, viendo que era imposible reducirla a la humildad propia de su profesión, ordenó a sus religiosas que se trasladasen a Segovia y dejasen a la princesa su casa en Pastrana. En 1570, la santa con otra religiosa tomó posesión en Salamanca de una casa que hasta entonces había estado ocupada por ciertos estudiantes, que se preocupaban muy poco de la limpieza. Era un edificio grande, complicado y ruidoso, de suerte que al caer la noche la compañera de la santa empezó a ponerse muy nerviosa. Cuando se hallaban ya acostadas en sendos montones de paja, lo primero que llevaba yo en un nuevo monasterio era un poco de paja para que nos sirviese de lecho. Teresa preguntó a su compañera en qué pensaba. La religiosa respondió: estaba yo pensando en qué haría su reverencia si muriese yo en este momento y su reverencia quedase sola con un cadáver. La santa confiesa que la idea le sobresaltó porque, aunque no tenía miedo de los cadáveres, la vista de ellos le producía siempre un dolor en el corazón. Sin embargo, respondió simplemente: cuando eso suceda, ya tendré tiempo de pensar lo que haré. Por el momento lo mejor es dormir. En julio de ese año, mientras se hallaba haciendo oración, tuvo una visión del martirio de los beatos jesuitas Ignacio de Acevedo y sus compañeros, entre los que se contaba su pariente Francisco Pérez Godoy. La visión fue tan clara que Teresa tenía la impresión de haber presenciado directamente la escena e inmediatamente la describió detalladamente al padre Álvarez, quien un mes más tarde, cuando las nuevas del martirio llegaron a España, pudo aprobar la esclavitud de la visión de la santa. Por entonces, San Pío V nombró a varios visitadores apostólicos para que hiciesen una investigación sobre la relajación de las diversas órdenes religiosas, con miras a la reforma. El visitador de las Carmelitas del Castilla fue un dominico muy conocido, el padre Pedro Fernández. El efecto que le produjo el convento de la Encarnación de Ávila fue muy malo, e inmediatamente mandó llamar a Santa Teresa para nombrarla superiora del mismo. La tarea era particularmente desagradable para la santa, tanto porque tenía que separarse de sus hijas, como por la dificultad de dirigir una comunidad que, desde el principio, había visto con recelo sus actividades de reformadora. Al principio las religiosas se negaron a obedecer a la nueva superiora, cuya sola presencia producía ataques de histeria en algunas. La santa comenzó por explicarles que su misión no consistía en instruirlas y guiarlas con el látigo en la mano, sino en servirlas y aprender de ellas. Madres y hermanas mías,
el Señor me ha enviado aquí por la voz de la obediencia, a desempeñar un oficio en el que yo jamás había pensado y para el que me siento muy mal preparada. Mi única intención es serviros. No temáis mi gobierno. Aunque he vivido largo tiempo entre las carmelitas descalzas y he sido su superiora, sé también, por la misericordia del Señor, cómo gobernar las carmelitas calzadas. De esta manera se ganó la simpatía y el afecto de la comunidad, y le fue menos difícil restablecer la disciplina entre las carmelitas calzadas, de acuerdo con sus constituciones. Poco a poco prohibió completamente las visitas demasiado frecuentes, lo cual molestó mucho a ciertos caballeros de Ávila. Puso en orden las finanzas del convento e introdujo el verdadero espíritu del claustro. En resumen, fue aquella una realización característicamente teresiana. En Beas, a donde había ido a fundar un convento, la santa conoció al padre Jerónimo Gracial, quien la convenció fácilmente para que extendiese su campo de acción hasta Sevilla. El padre Gracial era un fraile de la Reforma Carmelita que acababa precisamente de predicar la Cuaresma en Sevilla. Fuera de la fundación del convento de San José de Ávila, ninguna otra fue más difícil que la de Sevilla. Entre otras dificultades, una novicia que ha habido sido despedida, denunció a las carmelitas descalzas ante la Inquisición como iluminadas y otras cosas peores. Los carmelitas de Italia veían con malos ojos el progreso de la reforma en España, lo mismo que los carmelitas no reformados de España, pues comprendían que un día u otro se verían obligados a reformarse. El padre Rubio, superior general de la orden, quien hasta entonces había favorecido a la Santa Teresa, se pasó al lado de los enemigos y reunió en Plasencia un capítulo general que aprobó una serie de decretos contra la reforma. El nuevo nuncio apostólico Felipe de Sega destituyó al padre Gracial de su cargo de visitador de los carmelitas descalzos y encarceló a San Juan de la Cruz en un monasterio. Por otra parte, ordenó a Santa Teresa que se retirase al convento que ella eligiera y que se abstuviese de fundar otros nuevos. La santa, al mismo tiempo que encomendaba el asunto a Dios, decidió valerse de los amigos que tenía en el mundo y consiguió que el propio Felipe II interviniese en su favor. En efecto, el monarca convocó al nuncio y le reprendió severamente por haberse opuesto a la reforma del Carmelo. En 1580 obtuvo de Roma una orden que eximía a los carmelitas descalzos de la jurisdicción provincial de los calzados. Esa separación fue uno de los mayores gozos y consolaciones de mi vida, pues en aquellos 25 años nuestra orden había sufrido más persecuciones y pruebas de las que yo podría escribir en un libro. Ahora estábamos por fin en paz, calzados y descalzados, y nada iba a distraernos del servicio de Dios. Indudablemente Santa Teresa era una mujer excepcional dotada. Su bondad natural, su ternura de corazón y su imaginación chispeante de gracia, equilibradas por una extraordinaria madurez de juicio y una profunda intuición, le ganaban generalmente el cariño y el respeto de todos. Razón tenía el poeta Crassuat
al referirse a Santa Teresa bajo los símbolos aparentemente opuestos de el águila y la paloma. Cuando le parecía necesario, la santa sabía hacer frente a las más altas autoridades civiles o eclesiásticas, y los ataques del mundo no le hacían doblar la cabeza. Las palabras que dirigió al padre Salazar, guardaos de oponernos al Espíritu Santo, no fueron el reto de una histérica, sino de la verdad. Y no fue un abuso de autoridad lo que la movió a tratar con dureza implacable de una superiora que se había incapacitado a fuerza de hacer penitencia. Pero el águila no mata a la paloma, como puede verse por la carta que escribió a un sobrino suyo que llevaba una vida alegre y disipada. Bendito sea Dios, porque os ha guiado en la elección de una mujer tan buena y ha hecho que os caséis pronto, pues habéis empezado a disiparos desde tan joven que temíamos mucho por vos. Esto os mostrará el amor que os profeso. La santa tomó su cargo a la hija ilegítima y a la hermana del joven, la cual tenía entonces 7 años. Las religiosas deberíamos tener siempre con nosotras a una niña de esa edad. En 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las dos ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía ya 75 años y su salud estaba muy debilitada. En los 2 últimos años de su vida fundó otros 2 conventos, lo cual hacía un total de 17. Las fundaciones de la santa no eran simplemente un refugio de las almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo de los monasterios por el protestantismo, principalmente en Inglaterra y Alemania. Dios tenía reservada para los últimos años de su vida de la sierva la prueba cruel de que interviniera en el proceso legal del testamento de su hermano Lorenzo, cuya hija era superiora en el convento de Valladolid. Como uno de los abogados tratase con rudeza a la santa, ésta replicó: «Quiera Dios trataros con la cortesía con que vos me tratéis a mí». Sin embargo, Teresa se quedó sin palabra cuando su sobrina, que hasta entonces había sido una excelente religiosa, la puso a la puerta del convento de Valladolid, que ella misma había fundado. Poco después, la santa escribía a la Madre de María de San José: «Os suplico a vos y a vuestras religiosas que no podáis a Dios que me alargue la vida. Al contrario, pedirle que me lleve pronto al eterno descanso, pues ya no puedo seros de ninguna utilidad». En la fundación del convento de Burgos, que fue la última de las dificultades, no escasearon. En julio de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar la duquesa María Enríquez. La beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y que Santa Teresa se hallaba ya tan débil que se desmayó en el camino. Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos. Al llegar a Alba de Tormes, la santa tuvo que acostarse inmediatamente. 3 días más tarde dijo a la beata Ana: «Por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte». El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde quería que le sepultasen.
Teresa replicó sencillamente: ¿tengo que decirlo yo? ¿Me van a negar aquí un agujero para mi cuerpo? Cuando el padre de Heredia le llevó el viático, la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó: «Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara». Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana a las 9 de la noche el 4 de octubre de 1582. Precisamente el día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, que suprimió 10 días, de suerte que la fiesta de la santa fue fijada más tarde el 15 de octubre. Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en 1622. El 27 de septiembre de 1970, Pablo VI le reconoció el título de doctora de la Iglesia. En la actualidad, las carmelitas descalzas son aproximadamente 14,000 en 835 conventos en el mundo. Los carmelitas descalzos son 3,800 en 490 conventos. Oración a Santa Teresa de Jesús de San Alfonso de Ligorio. Oh Santa Teresa, Virgen Serafíca, querida esposa de tu Señor crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aun yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aun estando en gozo o en dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego como tú en el santo amor de Dios.